Fiesta Inn Insurgentes Viaducto, Ciudad de México, presenta. Hablar de la muerte es hablar de la vida. Cuando tú estás consciente de que la muerte te puede sorprender en cualquier momento, valoras más lo que tienes, agradeces más lo que tienes y vives más intensamente. Todo esto lo podemos decidir desde antes. Se puede decidir, se puede crear un documento, se puede hablar con los médicos, lo podemos convertir en parte de la conversación familiar. Claro. Se puede planear la muerte. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué traes? ¿Por qué sacas eso? No eches la sal. No nos gusta, ¿no? Hablar de esas cosas. Si el universo, si la vida, si Dios me mandó aquí a experimentar esto, es parte de mi currículum en esta vida, ¿por qué me lo habrían de ocultar? Tenga yo la edad que tenga. No nada más duele el cuerpo, duele el alma. Duelen las emociones, duele darme cuenta de que mi vida se está acabando. Es todas estas otras cosas que también necesitamos ver. Y en cuidados paliativos, la unidad a tratar no es nada más el paciente, también nos extendemos a la familia. Te guste o no te guste, lo que yo tengo garantizado y lo que tú tienes garantizado es que, como dice Diego Dreyfus, te vas a morir. Me voy a morir. Todos nos vamos a morir. Sin embargo, es un tema muy incómodo, es un tema tabú. No nos gusta pensar en ese día y mucho menos planeamos nuestros últimos años o nuestra última etapa o nuestra despedida. Ahora, el problema es que como no lo hacemos, le dejamos problemas muy graves a nuestros seres más queridos, a la gente que se queda. ¿Qué va a pasar con tus bienes materiales? ¿Quién va a tomar las decisiones importantes sobre tu salud en tus últimos días? ¿Qué pasa, por ejemplo? Dios no quiera, tocamos madera, pero si te enfermas o me enfermo y no podemos decidir si nos quedamos conectados o desconectados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con tus órganos? ¿Qué pasaría si pierdes la memoria y ya no puedes darte cuenta de lo que está pasando? ¿Quién va a tomar esas decisiones por ti? Son cosas que muchos jamás ni siquiera hemos pensado. Pero hoy tenemos a una experta en este tema que con mucho amor, porque es un tema muy delicado, nos va a llevar de la manita para entender este proceso y darnos ideas de cómo podemos planear ese futuro en el que no nos gusta pensar, pero que está garantizado que va a llegar. Estamos desde el Hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto en la Ciudad de México y hemos invitado a nuestros alumnos y alumnas de nuestros cursos en línea que están aquí para aprender juntos. ¿Estamos listos? Entonces, ¡comenzamos! Episodio 294. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. La doctora Jackie Herrera es anestesióloga. Tiene una especialización en tanatología, medicina paliativa y terapia cognitivo-conductual. A través de su práctica profesional ha ayudado a miles de personas a vivir sus últimos días y a despedir a sus seres queridos con amor y con paz. La doctora Jackie Herrera está en el podcast. Doctora Jackie Herrera, bienvenida amiga al podcast. Gracias, Marco. Estoy muy feliz, muy agradecida por la oportunidad porque sé que por medio de ti, información muy importante va a poder llegar a muchas personas. Sí, y es muy importante, aunque claro, a nadie nos gusta hablar de eso. Vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca. Así es. Y entonces como que, ¿qué es lo que da? ¿Cuál es la resistencia que tenemos los seres humanos en tu experiencia a hablar de nuestros últimos días? Pues es que vivir es muy bonito, ¿no? Nos gusta pensar que la enfermedad, la muerte están allá lejos cuando yo tenga 80 años o cuando... Empújalo más. Ok, perdón. 90 años. 100. No, sabemos que cada vez las personas viven más y cada vez vivimos mejor, hay más tratamientos, hay más opciones para cuidarnos y vivir mejor. Entonces es fácil que se nos olvide, ¿no? Claro. De repente un día la enfermedad toca nuestra puerta y caray, porque es algo que no esperábamos. Incluso personas que tienen un estilo de vida muy saludable y de repente reciben un diagnóstico y es cambiar tantas cosas, cambiar tu alimentación, a lo mejor cambios físicos, a lo mejor desde la simple idea de adaptar el diagnóstico a tu personalidad sin tampoco sobreidentificarte. Entonces,
pues a quién le va a gustar pensar en eso, ¿no? Claro, eso si tenemos la bendición de que llegue algo y tengas un tiempo para despedirte, un tiempo Claro. porque te llega de golpe, a veces ni te das cuenta cuánta gente cae en terapia intensiva y ya nunca regresó a sus 5 sentidos, a su conocimiento, sucede Claro. un accidente, algo, o sea, Claro. o te vas y no tienes tiempo de planear. Por supuesto. Entonces, ¿tú cuántos años llevas tratando con pacientes que están en lo que yo considero una etapa sagrada, Uh-huh. que es el despedirte de la vida? Casi 10 años. 10 años. ¿Y por qué lo haces? ¿Qué fue lo que te motivó a dedicar tu vida a eso? ¿Sabes qué? Vas a pensar, mi invitada a lo mejor es un poco rara, pero es algo que yo supe desde niña. Ajá. Desde niña yo veía una publicidad de cierto producto que anunciaban campañas para recolectar, ayudar a niños con cáncer. Okay. Y yo desde ese momento decía, yo eso es a lo que me quiero dedicar. Me quiero dedicar a acompañar a personas en estas enfermedades vulnerables. Primero estudié anestesiología. En ese momento solo podías estudiar esto aquí en Ciudad de México, pero yo estaba en otro momento. Me casé, tuve mis hijos y demás, y por eso primero estudié la maestría de tanatología. Decía, bueno, a lo mejor ya no me va a tocar a mí darte la morfina, pero me va a tocar la parte del acompañamiento emocional, espiritual. Ajá. Y bueno, luego se presenta la oportunidad que en Monterrey ya puedes dedicarte a cuidados paliativos y pues es por eso que ahora ya puedo hacer estas dos cosas, acompañar no nada más la parte emocional, sino también la parte física. Sí, es una labor preciosa. Los que hemos tenido ya la experiencia de pasar por eso, en el caso de mi mamá, cuando ya el doctor te dice, pues le quedan 10, 15 días de vida y entonces te mandan a la gente de paliativos, de cuidados paliativos Uh-huh. y en mi experiencia fue preciosa. Pues estás llorando todo el tiempo, estás llorando, Claro. llorando todo el tiempo. Está la familia, está la persona que se está despidiendo. Ahí en el caso de mi mamá ya estaba inconsciente y yo era el que tenía que, me dieron literalmente el paquetito de morfina y me explicaron, Uh-huh. aquí la tienes, tú le inyectas la mezclas con el suero Uh-huh. cada vez que la veas incómoda. Mientras más morfina le des, más rápido se va a ir, pero mientras más le des, menos le duele. Exacto. O sea, literalmente la vida de mi mamá estaba en mis manos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y nos trataron a todos con mucho amor y con mucha paciencia y todo. Yo quedé de verdad muy, muy conmovido y muy agradecido porque es una verdadera vocación, o sea, estar yendo o sea, porque no puede uno dejar de imaginarse, estas chicas que están viniendo, la doctora y las otras enfermeras que venían y todo, están viendo esto todos los días, o sea, no debe ser fácil estar conviviendo con gente que está pasando por momentos tan duros diarios. Claro. Sin duda hay momentos en los que te sobrecargas, en los que por supuesto hay pacientes con los que haces un vínculo muy estrecho y cuando llega el momento de partir, pues por supuesto que a ti también te afecta, pero por otro lado es una gran bendición el tener la oportunidad de acompañar a estos pacientes en su momento más vulnerable, cuando a lo mejor el médico tratante principal les dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo ofrecerte algo para curarte, pero que es justo donde entramos nosotros, porque al final el ser humano todavía está ahí. Claro. Su cuerpo está sufriendo, su mente está sufriendo, la familia que está alrededor está sufriendo. Entonces, pues sí, quizás yo ya no voy a poder quitarte el cáncer, el Alzheimer, tu enfermedad renal, pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con dolor, ansiedad, depresión, insomnio, con todas estas cosas que me faltan todavía por hablar antes de cerrar mi ciclo de vida? Entonces, pues hay dos maneras de verlo, ¿no? La parte triste, pero también la parte de qué gran bendición poder acompañar. Una experiencia única, o sea, tú conoces a la gente por periodos que de 10 días, 15 días, 30 días, o sea, a estos pacientes y a sus familias. Fíjate que el ideal sería que desde que se diagnostica una enfermedad que es incurable, se envíe a cuidados paliativos. Lo ideal. La realidad es que no pasa así porque tú escuchas paliativos y dices, ya me voy a morir. Claro. Entonces, hay que empezar a cambiar ese concepto. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de empezar a trabajar con estos pacientes antes, ese vínculo es más estrecho. Nosotros podemos hablar con la familia, nosotros podemos ayudar en muchas cosas, porque vamos a suponer el pacientito que tiene un cáncer, que va a empezar quimioterapia, el oncólogo se va a ocupar de la parte de la quimio,
Pero justamente, ¿qué pasa con todos los otros síntomas que yo ahorita mencionaba? Tú sabes que, por ejemplo, en las instituciones públicas de salud, que hay una sobrecarga muy grande de pacientes, a lo mejor el oncólogo, aunque tenga muy buenas intenciones, no le da el tiempo para poder revisar todas esas otras partes. Claro. Qué bonito sería que todos estos pacientes que tienen estos diagnósticos terminales tuvieran ese acompañamiento desde el momento en que saben el diagnóstico de la enfermedad. Pero si es terminal, entonces ya no hay oncólogo, o sea, ya no hay quimioterapia, porque ya te dijeron que ya no hay solución, ¿no? Bueno, tienes razón. Sería desde que se diagnostica una enfermedad incurable. Ajá. Incurable. Okay. O sea, digamos, por ejemplo, un pacientito diabético, que su riñón ya no funciona, que cae en una insuficiencia renal, que empieza diálisis. Okay. Pues, bueno, desde el momento que esté empezando la diálisis, vamos a acompañarlo. La insuficiencia renal tiene diferentes grados. ¿Por qué me lo mandas hasta que ya esté en el último grado? Y ahí sí pueden pasar años. Años. Sí, o el de cáncer, literalmente, que dice, pues no, te dicen vas a vivir 3 meses, pero luego acaban viviendo un año entero. El pacientito que tiene una insuficiencia cardíaca, que su corazoncito ya no está latiendo con suficiente fuerza, pero que todavía puede hacer suficientes cosas, ¿por qué me lo mandas cuando ya de plano no puede ni hablar acostado? Claro. Mándamelo desde el principio para ver nutrición, ver cómo tratar la falta de dificultad, la dificultad respiratoria, sí. Exacto, o sea, sí. O hay dificultad para comer, o ya pierdes el conocimiento, o ya no. Y ahí está el tema. Entonces, tú has visto los dos casos. El caso donde llegan familias o pacientes a esta etapa con planeación. Ajá. Y los que llegan ahí sin haber planeado nada. Sí. ¿Cuáles son las ramificaciones de no planear, las consecuencias de no planear? Y, ay, mijita, pues que Dios me lleve cuando quiera y pues ahí alguien se hará cargo de mí, o pues ahí el gobierno decidirá a quién le da lo que yo dejo. Claro. ¿Cuáles son las ramificaciones que has visto? Dejamos una gran carga en la familia, ¿no? O sea, cuando nosotros no hablamos acerca de la muerte o de qué me gustaría a mí si se diera el caso de que yo me enfermo, pues oye, de repente dicen, ¿qué le gustaría a mi mamá, no? ¿La intubamos o no la intubamos? ¿La operamos o no la operamos? Que le pongan todos los medicamentos posibles. Oye, a ver, si verdaderamente esto ya no va a salir de aquí, sabemos que hay familias que pierden todo, ¿no? Venden autos, venden casas, venden todo, y es un paciente que como sea ya no tiene probabilidad de recuperarse. Sí. Entonces... Y que ya no puede decidir. Exacto. Porque ya no está consciente. Un amigo de Monterrey, que así le pasó con su mamita. O sea, la mamá cayó en coma y entonces eran varios hermanos y ya el seguro, llega un punto que el seguro ya no te cubre. Seguro privado ya no te cubre. Y entonces empezaron ellos a gastarse lo que con todo el trabajo de su vida, sus papás y ellos habían podido crear. Claro. Y entonces había un hermano que decía, por favor, ya, vamos a desentubarla y dejar que fallezca en forma natural. Y los otros, no, ¿cómo la vas a desentubar? Estás matando a mi mamá, bla, bla, bla. Y así se echaron 1 año y cacho con la mamá entubada. Así es. Se les fue una fortuna ahí. Y o sea, la pregunta es, ¿uno querría que los hijos hicieran eso? ¿No sería mejor decidir, verdad? Porque claro. Eso, ¿cómo se puede evitar, por ejemplo? Hablando desde un momento en el que estamos sanos de qué es lo que nos gustaría. Ahora, sí. Ojo ahí del ejemplo que hablábamos ahorita. Una persona que ya se intuba, no es legal extubarla. Por eso es que es tan importante tener estas conversaciones antes. Porque cuando el médico nos dice, a ver, la situación se está poniendo crítica, ¿qué vamos a decidir? ¿La intubamos o no? No se vale que si yo ya la intubé, ay, doctor, sabe que siempre no, ahora quítele el tubo. No, yo no sabía eso. ¿Ustedes sabían eso? No, ven. Entonces sí, es completamente ilegal. Entonces, estas conversaciones, creo que sería una buena tarea para todos los que estamos hoy escuchando este mensaje, es ¿por qué no nos vamos con la tarea de tener esta conversación en casa? Claro. ¿Qué te gustaría y qué no te gustaría? No te esperes hasta que estés enfermo para preocuparte por estas cosas. Ahora, en México existe algo que se llama voluntades anticipadas. Voluntades anticipadas, eso es justo lo que decía. Perdón. No me leíste la pregunta. Adelanté. No, está bien, dale. No, perfecto. Platícanos de las voluntades anticipadas. Voluntades anticipadas es justamente esto, ¿no? O sea, tú en un momento en el que estás sano, plenamente consciente, tú puedes ir, hay 2 maneras de hacerlo. Una es ante un notario, tú vas, llenas el documento, pagas los honorarios del notario y ya queda un acta
en donde tú ya dejas estipulado que sí, que no. Ajá. El otro es si tú tienes ahí ya un proceso de enfermedad en las instituciones de salud, hay un formato tal cual donde tú pones tu información personal y viene como un cuadrito en blanco donde tú con puño y letra pones explícitamente con qué sí estás de acuerdo y con qué no. Entonces, pues es algo buenísimo. Ahora, Sí. No en todo México tenemos voluntades anticipadas. Bueno, acá nos están viendo también, obviamente, en toda América Latina y en Estados Sí. Unidos. Entonces, habría que revisar en tu país, Ujú. no sé, en Colombia, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, cuáles son las leyes locales de cada país. A mí, mi mamá me tocó en Estados Unidos y me acuerdo que mucho antes de que le diagnosticaran el Alzheimer, Ajá. leí un libro justamente que hablaba de temas de finanzas personales y Ok. te hablaba de las cosas que te convenía checar, y uno de los episodios era un libro de Susie Orman, me acuerdo. Ok. Y entonces en Estados Unidos te hablaban de un living trust, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces ahí planeabas todo. Y yo me acuerdo que ante notario yo le firmé a mi mamá, yo hice una carta donde yo decidí, le di el poder a mi mamá. Si yo no puedo decidir por mí, quiero que me hagan esto y no me hagan esto, bla, bla, bla. Y ella tomó su decisión también, Ujú. lo firmó y todo, pero yo le di a ella el poder de decisión médica si yo no podía decidir, y ella me dio a mí su poder. Entonces, Claro. ese bendito documento, que honestamente fue una bendición, porque cuando mi mamá cae en Alzheimer y empieza todo este problema y todo, Ujú. gracias a ese papelito yo podía decidir absolutamente todo. Grandioso. Ahorita que hablábamos de este ejemplo de la persona que está intubada, o sea, habría que preguntarse, bueno, ¿y eso es vida? O sea, ¿eso Claro. es una vida digna? Porque si nos Claro. metiéramos a hablar de dignidad, híjole, Sí. Es todo un debate, ¿no? O sea, Sí. dignidad es justamente poder ejercer tu autonomía, Claro. es sentir que tienes respeto, es que se tomen en cuenta tus valores. Tú sabes que la regla de oro es trata al otro como a ti te gustaría que te trataran. Exactamente. Hay una regla en medicina que le dicen como la regla de platino de la dignidad, que es trata al paciente como él quiere ser tratado. No Ujú. supongas tú qué es lo que quiere el paciente. No, Pregúntale, ¿no? Claro. O sea, hay un paliativista en Canadá que él ha desarrollado 3 diferentes estrategias para cuidar la dignidad, y una de ellas es justamente la pregunta de dignidad del paciente. Él dice, tú debes de preguntarle a todos los pacientes que tengas qué debería de saber yo de ti como persona para que Ujú. sientas que estás recibiendo el cuidado más digno posible. sí. ¿Cuántas veces te has topado con un médico que te pregunte eso? No. Entonces, cuidados paliativos de verdad es un enfoque totalmente distinto porque cuidamos mucho todas esas cuestiones, ¿no? Exactamente. Hablar de dignidad es también, pues, que la persona no se sienta una carga para su familia, es también ayudarle a hacer una revisión de su vida, como hay otra estrategia que este doctor hizo que se llama psicoterapia de la dignidad. Tú le Ujú. haces 10 preguntas al paciente, Ujú. háblame del momento en el que te sentiste más vivo, qué es lo que has aprendido acerca de la vida, qué mensaje te gustaría dejarle a tus seres queridos. Este diálogo se graba, después el terapeuta lo transcribe y se queda como legado para la familia de ese pacientito que está Súper enfermo. interesante, sí. Sí, todo esto es en Canadá. Es un doctor que se apellida Kochinov, que es el que más ha desarrollado la terapia de dignidad, pero la buena noticia es que aquí en México ya se está utilizando. De hecho, este inventario que él hizo ya está validado aquí por el INCAN, la versión mexicana. Entonces, ahí vamos, caminando poco a poquito a Qué cuidar bueno. la dignidad de nuestros Y pacientes. subrayamos de nuevo, hay que checar en cada uno de los países en donde nos están Claro. escuchando. Yo encuestando al público, por ejemplo, cositas en las que no nos hemos puesto a pensar, que yo ya pasé por eso, entonces ya, o sea, Claro. ¿a cuántos de ustedes les gustaría, por ejemplo, elegir ahorita en sus 5 sentidos, si quieren, por ejemplo, que lo revivan? ¿Cómo le llaman técnicamente, médicamente eso? O sea, Que le hagan resucitación. resucitación. Cardiopulmonar. Que agarran como las series de doctores. Sí, Que, vámonos. clear, Ajá. ¿no? Y ahí te están reviviendo. Ajá. Les pregunto, levante la mano, ¿cuántos de ustedes les gustaría que les dieran esa resucitación? ¿Así se llama? Ajá. Así es. Levante la mano, ¿cuántos sí? ¿A cuántos no? Aunque yo soy de los que no. O sea, yo en mis papeles tengo que a mí ni me intenten resucitar. Sí. Sí, Yo, por ejemplo, yo diría, depende. 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 A ver, hay o sea, opciones, por hay ejemplo, opciones. A ver. si yo tengo una neumonía,
que es un proceso que en la mayoría de los casos se va a curar, pues sí, inténtalo, porque pues tengo unos hijos pequeños y quiero salir adelante. Es que tú tienes hijos, yo no. Claro, pero si tú me dices, oye, a ver, tú estuviste en un accidente automovilístico, estuviste en paro 10 minutos, ¿quieres que sigamos haciendo eso? No, porque hay niveles. Porque ¿cómo voy a quedar? Entonces, creo que es algo que habría que discutirlo. Y entonces se puede... No, pero está bien. Es que este es el ejercicio. Esta es la conversación que hay que tener. ¿Con quién la debes de tener para hacer tu documento? Para prepararte, para tomar tú tus decisiones y que nadie las decida por ti. No dejarles esa carga a tus hijos en medio. Claro. Imagínate, en medio del ¿cómo no vamos a resucitar a mamá? Oye, pero lleva clínicamente muerta 10 minutos. No, pues claro, hay que resucitarla porque si no es pecado y empiezan ahí todos los cruces de cables. Y sabes qué, Marco, que además a nosotros como médicos nos educan para salvar. Claro. O sea, tú no te vas a detener. Tú tienes un paciente en paro y tú ya sabes A, B, C lo que tienes que hacer. Claro, le tienes que preguntar a la familia qué es lo que quieren. Sí. Pero nunca nos educan para decirnos, hay pacientes que no es lo más adecuado traerlos de regreso. Sí, si me voy unos segundos y me traen y ya vi vida después de la vida y voy a regresar, ¿no? Y a platicarles que vi una luz y vi a mi abuela y a mi perro, ¿no? Y todo. No, pues que me traigan de regreso. Y que te digan hasta que hay un factor de riesgo. Bueno, enséñanos, hasta dónde hay por ejemplo, las resucitadas. ¿Hasta dónde hay? ¿Cuándo empieza el factor de riesgo? A partir de 10 minutos sabemos que ya el cerebro ya sufrió bastante. Daños. Entonces, a partir de 10 minutos no es... O sea, si te regresan, va a haber consecuencias probablemente. Es altamente probable, ¿no? También sirve esto para sacar el tema. Todos deberíamos de aprender a hacer resucitación, ¿no? Porque si hay un accidente en casa... Los primeros 10 minutos, el que está ahí es la familia, en lo que llega la ambulancia o en lo que yo llego al hospital. ¿Cuántos de nosotros sabemos resucitación? ¿Cuántos saben resucitación? Levante la mano. ¿Cuántos no sabemos? Yo levanto la mía, yo no sé. La mayoría no sabemos. Tarea número 2 de este episodio. De este episodio. ¿En dónde nos enseñan? ¿A dónde nos dirigimos para que nos enseñen? Puede ser desde Cruz Roja. A veces los mismos hospitales hacen cursos de soporte básico. Ok. ¿Te gustaría sentirte más feliz y en paz todos los días? Hay una herramienta maravillosa que puede ayudarte mucho para venir al presente, enfocarte en lo que sí tienes y crear paz dentro de ti que puedes convertir en parte de tu estilo de vida, la gratitud. Sí, en mi experiencia, la gratitud es uno de los regalos más grandes que puedes darte a tu vida. Y si no sabes cómo empezar, te invito a que te unas a nuestra experiencia 21 días de gratitud y seas parte de una hermosa comunidad de miles y miles de personas que han encontrado más paz interior y claridad en sus vidas a través de esta práctica tan sencilla y efectiva, donde te llevaré de la mano con 21 meditaciones guiadas y algunas clases en donde reflexionaremos juntos sobre las posibilidades que pueden abrirse en tu vida al vivir en gratitud. Inscríbete ahora haciendo clic en el enlace que está aquí abajo o ve a marcoantonioregil.com/gratitud. Repito, marcoantonioregil.com/gratitud y descubre el enorme poder que tienes dentro de ti. Y ahora regresamos al podcast. Entonces, bueno, ahí está una decisión. ¿Qué otra decisión nos conviene tomar? ¿Qué otra decisión nos conviene tomar? Así de estas médicas, o sea, que me resuciten. Donación de órganos sería algo importante. Donación de órganos, sí. Sí, estoy de acuerdo o no con transfusión. Tú sabes que en ciertas culturas hay personas que no están de acuerdo con esto. Claro. Lo de la entubada, por ejemplo. La intubación. Para mí sería un rotundo no. A mí no me metan nada. Déjenme en paz. Que te entuben. No. A ver, vamos a hablar un poquito más de eso. Úsame de conejillo de indias. Venga, ¿Cómo de que no? ¿Por qué no? Es que... Ya déjenme morir si ya Diosito me está llevando ya, tranquilo, ya. Pero Marco, volvemos a lo mismo. O sea, sí. Meter ahí como andar Frankensteineando ahí. No. Es que, bueno, creo que el COVID fue un momento en el que mucha gente tenía miedo a la intubación, ¿no? Sí. O sea, escuchaban historias de terror. Es que te intuban y ya no te vas a despertar. No. Te estamos intubando porque ahorita es lo mejor para ti. O sea, cuando llega un momento en que tu estado de conciencia ya se deterioró de cierta manera en la que no es seguro que tú respires sin esa ayuda, por favor, déjate intubar. Déjame morir. Eres un hombre joven sin ninguna enfermedad. Gracias. Que probablemente
Vamos a suponer. A mí me gusta una palabrita que encontramos aquí en nuestra investigación que se llama ortotanancia. Ortotanasia. Ajá. Ortotanasia. Así es. Me sobra una N. Ortotanasia. Ajá. ¿Qué es la ortotanasia? La ortotanasia es que la muerte llega cuando tiene que llegar. No, señor. Abuela, abuelo. No. Mira, ahí te va un ejemplo. No le gusta. No. O sea, no. No quiero que se malentienda. Yo digo, cuidados paliativos, la premisa básica es... Respeta mi voluntad, me estoy muriendo, respétame que me quiero ir. Sí. No, yo sé, no, tú como médico tienes, yo sé, estás entrenada para salvar, para ayudar. Entonces, no. O sea, yo creo el punto clave es, sí. ¿Es algo rescatable? Se vale intubar. Es algo no rescatable. O sea, digamos, pero ¿cómo te estás bañando en tu casa, sí, y te caes y te pegas en la cabeza, sí, y pierdes el estado de conciencia. Te tengo que intubar para asegurarme de que estás respirando y lo más probablemente es que en 3-5 días te vamos a extubar y vas a vivir una vida normal y saludable. Ah, bueno, ok. Diferente a... Okay. Ya te convencí. No. Sí. Ahora... Aparte nada más me metí un tubito por la nariz. No. A mí intubar me suena que me van a... No, a ver, vamos a hablar de la intubación. La intubación es un proceso muy amigable en el que, te lo prometo, de verdad, yo me dedico a eso, te lo prometo. O sea, tú vas a tener un suerito por donde se te van a poner medicamentos para que 1, no te acuerdas, 2, no te duele, 3, no vamos a lastimar nada de tus estructuras de tu vía aérea. Ahí es donde iba yo siempre. No, te lo prometo. Sí. De verdad, es nuestro trabajo. Te lo prometo. Está bien. Oye, no me están entubando, no pasa nada. Entonces, imagínate todas las cirugías que se hacen todos los días. No, pues sí, o sea, los pacientes se intuban y se extuban sin ningún problema. O sea, la intubación es el proceso más seguro que hay. Te lo juro, es más seguro. Pero no dijiste que luego ya no puedes desentubarlo, entonces me voy a quedar entubado ahí. Pausa. Ese es otro tipo de ejemplo. O sea, un paciente oncológico que ya está muy deteriorado y que la familia no está lista para dejarlo ir y que dice, doctora, por favor, intúbelo. Ahí sí yo no estoy de acuerdo. Claro. Ahí estamos cayendo en la otra palabrita que yo creo que tienes por ahí, Aquí está, distanasia. Exacto. Ajá. Distanasia es obstinación terapéutica, es, pues justamente lo dice, obstinación. Yo me estoy entercando. Este paciente no se va. Este paciente no se va a morir. Entonces, yo hago medidas desproporcionadas, pero con un paciente que yo ya sé que no tiene un pronóstico curativo. Entonces, dependerá mucho de cada caso. Yo creo que no podemos satanizar algún proceso médico. O sea, no podríamos decir, la intubación es mala para todos. No, la intubación salva vidas todos los días. Es depende de qué otros procesos. No, ahí le diste. O sea, mi tema es, o sea, si ya me estoy yendo, ¿ya para qué? O sea, claro. Porque eso es la distanasia. Aquí dice, es la prolongación innecesaria, lo que acabas de decir, prolongación innecesaria de la vida a través de medios artificiales. Exacto. Y empiezan a tratar tratamientos y cosas y te pican y te hacen y todo. Y te estás aferrando cuando la vida te está diciendo, ya se acabó. ¿Sabes con qué tenemos un tema bien grande los latinos? Tú sabes que el latino relaciona alimentación con bienestar. Sí. O sea, yo te doy a ti de comer, entonces yo te estoy cuidando y entonces tú estás muy bien. ¿Qué pasa con estos pacientitos que cuando se van deteriorando dejan de comer? La familia se preocupa mucho, se angustia y dice, es que se está muriendo de hambre. Y para nosotros a veces es complicado explicarles, no se está muriendo porque no está comiendo. El que no esté comiendo es un síntoma de su enfermedad, claro. ¿No? Entonces, obstinación terapéutica o distanasia sería esta familia que te dice, póngale una sonda o póngale una gastrostomía. Es que yo no estoy conforme si mi familiar no está comiendo. No, más bien es, vamos a dejar que la enfermedad siga el proceso natural que tiene que llevar. Con esto no quiere decir que yo te estoy abandonando. O sea, la premisa de cuidados paliativos es justamente, nosotros hacemos no es un contrato como tal escrito, pero hacemos un contrato de no abandono, en el que yo me comprometo contigo, en que yo voy a estar contigo hasta el último momento de tu vida. No sé si les ha tocado ver, por ejemplo, algún pacientito que usamos
se llama la vía subcutánea, que quiere decir se coloca una agujita nada más por abajo de la piel. Es una agujita muy pequeñita, como por ejemplo con las que se checan los diabéticos su glucosa. No genera ningún dolor. Se le enseña a la familia a poder colocarla y por ahí se puede estar hidratando el paciente. Es un piquetito y se deja la agujita ahí hasta 10 días. Entonces es maravilloso porque tú ya no estás mortificando al paciente en, órale, ¿cuántas veces se hacen conflictos en la familia porque mamá no quiere comer y ándale, dale más? Hay enfermedades, incluso no quiero pasar una barrera personal, pero por ejemplo el Alzheimer, en el que los pacientitos ya no pueden deglutir y que por ejemplo esta vía subcutánea nos ayuda mucho, o alimentar a nuestro ser querido con una jeringuita, ¿no? Entonces es justamente poder tener estas conversaciones y guiar a la familia a no caer en estas medidas desproporcionadas que solo prolongan el sufrimiento para las dos partes, ¿no? Para el paciente y para la familia. Ahí está la clave, dijiste, prolongan el sufrimiento. O sea, mi filosofía personal y que la que yo apliqué con mi mamá, dije, le voy a hacer con ella lo que yo quiero que hagan conmigo. Claro. Ayúdenme a no sufrir. Claro. No me mantengan aquí necesariamente, ni me estén picoteando, ni me estén prolongando. ¿Para qué me van a picotear? ¿Para prolongarme la vida 30 días, 2 meses? O sea, si ya me toca ir, me voy a ir y mejor déjenme ir con el menor sufrimiento físico posible. Claro. Entonces, por eso me encanta el tema de lo paliativo y me encanta la idea de que yo tomar esa decisión sobre mi vida. Yo creo que a todos, ¿no? Claro. Porque imagínate que ya no puedes tomar la decisión, no la tomaste, ahora estás en manos de tus hijos y no necesariamente son buenas manos. Porque no porque, sí, más allá de que sean malos hijos, no. No. Me refiero. Están sesgados. Están sesgados. Por el amor, por la compasión. O la culpa. La culpa. Están sesgados. ¿Puedes platicarnos un poquito más de eso? Claro. Mira, por ejemplo, hay un término que nosotros vemos mucho también, la conspiración del silencio. La conspiración del silencio. Sí. ¿Cuántas veces no hemos conocido a alguien que tiene su familiar una enfermedad y es que papá no sabe que tiene cáncer? Sí. Es que no le podemos decir porque se va a deprimir tanto que no lo va a poder soportar. Y sin embargo, ahí también tenemos que entrarle nosotros a hablar con la familia, a ver cuáles son sus miedos o por qué no le quiere decir o en qué está basada esa decisión, porque el paciente puede perder la confianza en su médico, ¿no? Claro. O sea, si yo tengo un cáncer y mi familia no me lo está diciendo y yo cada vez me siento peor y me traen al hospital cada 3 semanas y me conectan un suero que no me dicen qué es, pero pues yo siento que no puedo comer, me siento bien mareado, se me está cayendo el pelo, oye, pues yo ya no quiero ver a ese doctor porque lo que me está haciendo pues como que no me está funcionando. Entonces, es una decisión que muchas veces está basada en el amor o en la compasión o en el paternalismo o en que nosotros no tenemos muy buenas habilidades de comunicación o que a lo mejor sí, nuestro familiar ha tenido antecedentes en su vida en los que ha tenido episodios muy depresivos o de mucha ansiedad, pero pues hay que ir guiando a la familia a que el paciente tiene derecho de saber justamente por eso, porque él tiene que tomar decisiones y para poderlas tomar tiene que estar informado. A ver, levante la mano. ¿A quién le gustaría saber la verdad? Sea la que sea, saber la verdad. Yo creo que a todos, ¿no? Ok. Entonces, hay una forma legal. Yo sé que tú no eres abogado, pero estás en esto todos los días. Ajá. Hay una forma legal en que yo puedo asegurarme de que a mí me van a decir lo que yo tenga. O sea, que se garantice. Suena a un derecho, ¿no? Pero hay una forma en que yo puedo asegurarme que mis hijos o mi familia, por quererme ayudar, no me digan lo que tengo o que mi médico. No. De hecho, te puedo decir que conozco compañeros que en este entredicho le dicen a la familia, ¿sabes qué? O sea, mi cliente, mi paciente es tu papá o tu mamá. No tú. Yo estoy obligado a decirle la verdad. Claro. Y lo sacan del caso. Claro. O sea, ¿sabe qué, doctor? Usted ya no viene, ahora va a venir el doctor fulano de tal. Pero ahí está tomando la decisión la familia, no el paciente. Claro. ¿Ves? A eso es a lo que me refiero. Ahí es donde yo creo que tenemos que asegurarnos que seamos nosotros los que decidamos. Incluso un tema más delicado cuando los niños son enfermos, ¿no? O sea, un niño que a lo mejor tiene un cáncer y que sus papás no se sienten capaces de decirle. Imagínate, nos ha tocado niños que de verdad nos preguntan, ¿qué tengo, doctor?
Ahí está más delicado porque es menor de edad. Exacto. Y entonces tú eres el responsable. ¿Ahí qué dice la ley? Ahí es trabajar con los papás. ¿Pero el niño tiene derecho a saber o por ser menor de edad? Hay una ley escrita por la Organización Mundial de la Salud, pero no es una ley, digamos, de la Constitución mexicana, ¿no? O sea que hay una área gris ahí dependiendo del país. Exacto. Wow. O sea, sí, la Organización Mundial de la Salud hizo una declaración de los derechos de los niños enfermos, donde dice, yo tengo derecho a saber lo que tengo, yo tengo derecho a decidir. Muchas veces los niños también ya no quieren ir al hospital, ¿no? Claro. Pero los papás, uno lo entiende, ¿no? O sea, no están listos para dejar ir a ese niño y pues vamos, una más. ¿Y hasta cuándo vas a llegar? ¿Hasta cuándo? Obviamente tú eres médico, eres una persona de ciencia. Ajá. Y la espiritualidad pues no es algo de ciencia que podamos comprobar. Pero yo me quedo pensando a nivel espiritual, a ver, espérame, si el universo, si la vida, si Dios me mandó aquí a experimentar esto, es parte de mi currículum en esta vida, ¿por qué me lo habrían de ocultar? Tenga yo la edad que tenga. Y sabes que algo que yo siempre digo es, hay que confiar un poco más en los niños. Los niños son muy resilientes. Los niños tienen muchos recursos, incluso a veces hasta más que los adultos. Nos ha tocado niños que les dicen a los papás, yo ya estoy listo para irme. Wow. Ya, por favor, ya me quiero ir a mi casa, quiero ver a mis hermanos, quiero estar con mis juguetes. ¿Dicen eso? Y tienen todo el derecho a pedirlo. Claro. Y a estar, en vez de morir en un hospital, pues morir en casa. Claro. Es una experiencia muy diferente. Muy diferente. Y que entiendo que a muchos nos puede dar mucho miedo, pues no somos médicos y pues nadie sabe en realidad en qué condiciones se va a dar la muerte, ¿no? O sea, Claro. Muchas veces nos preguntan cómo va a ser, le va a doler, va a sangrar, va a convulsionar. O sea, hay tantas dudas que incluso a veces nosotros tampoco sabemos contestarlas, porque cada enfermedad es diferente, cada enfermedad se va a ir moviendo de manera distinta. A veces no podemos saber con tanta anticipación exactamente cómo van a ser las cosas. Oye, siguiendo con algunos términos, hablábamos de la sedación, ¿no? Con lo que yo te platicaba de la morfina, que es para evitar el dolor. Así es. Pero también está la sedación paliativa, que es distinto a lo que yo estaba describiendo, ¿no? Sí. La sedación paliativa es cuando tú deliberadamente vas a disminuir justamente el estado de conciencia de tu paciente, porque él ya está en un momento, requisito número 1, ya está en etapa terminal. Requisito número 2, tiene le decimos síntoma refractario. ¿Qué quiere decir? Es un síntoma que con nada se quita. O sea, digamos, tiene dolor y ya le di escalón 1, 2, 3, 4 de analgésicos y nada se lo está quitando. Porque hay una escalera, ¿verdad? También del dolor para ir. Ajá, como para ir. Sí, justamente la Organización Mundial de la Salud nos marca 4 escalones, ¿no? Porque cada dolor es diferente y también sabemos que hay un umbral del dolor. Tú y yo podemos tener la misma enfermedad y lo vamos a sentir de manera diferente porque tenemos experiencias de vida diferentes, interpretaciones diferentes, no sé, tantas cosas, sexo, edad, personalidad. Entonces, así sean 2 personas con la misma edad, con el mismo diagnóstico, cada una lo siente de manera diferente. Y otra premisa de cuidados paliativos es, yo le tengo que creer al paciente, si él dice que le duele, ¿no? A veces pasa también que en las familias dicen, pues qué casualidad, estaba muy tranquilo, pero apenas llegó fulano de tal y empezó con que le duele. No, yo creo que lo está haciendo nada más para llamar la atención. No, por favor. O sea, si el paciente dice que le duele, hay que hacer algo por eso. Entonces, bueno, regresando al tema de la sedación. Y te digo una cosa, ¿y qué si lo está fingiendo porque llegó alguien? ¿Me explico? Claro. O sea, si hay ese pequeño riesgo, ¿qué te importa? O sea, dale comodidad, ¿no? A la persona. Y diríamos, no es que lo está fingiendo, es que esta persona que llegó, algo le está moviendo, algo le está despertando, a lo mejor algo tiene pendiente, que por eso con este familiar está muy tranquilo y con este se pone... Es cierto. Ansioso, alterado o algo. Pero no es el momento de ponerte a hacer juicios y determinar qué es verdad y qué no es verdad. Pues hazle caso al paciente, está en sus últimos días. Y que siempre para nosotros lo primero que tienes que controlar es el dolor. O sea, claro. Si tú tienes un paciente con dolor, no va a poder ser receptivo a ninguna otra intervención que tú quieras hacer con él. Es horrible, es una tortura estar ahí. Y lo más triste de todo, Marco, es que México es uno de los países
donde más fallecen los pacientes con dolor, porque hay un término que se llama opiofobia. Aquí en México le tenemos mucho miedo a los medicamentos opioides. Seguramente tú y los que nos están escuchando han escuchado en radio, el fentanilo mata, ¿no? Sí. Y hay ahorita como mucha publicidad de esto. Nosotros, por ejemplo, hay un tipo de dolor que se llama dolor incidental. Los pacientes tienen cierto nivel de dolor, pero a veces hay ciertos movimientos o ciertos momentos que se despierta un pico extra de dolor. El fentanilo es el mejor medicamento que nosotros tenemos para tratar el dolor incidental, pero llega el paciente a la consulta y le queremos recetar fentanilo y bueno, se cuenta que se les abre los ojos así y es como que, ¿cómo? ¿Me quiere matar o qué me va a dar? Entonces, por eso es que en México tenemos mucho problema, porque le tenemos miedo a la morfina, le tenemos miedo al fentanilo, le tenemos miedo a todas estas sustancias que en otros países está comprobado que es la mejor opción para estos tipos de dolores. Claro. Pero al revés, en Estados Unidos hay un problema de opioides, justamente, donde los compran, los trafican y la gente se los está metiendo todo el tiempo y vemos las calles llenas de zombies y de gente que está en el abuso. Entonces, claro, lo que vemos en las noticias es la realidad de Estados Unidos, que tiene el problema del otro lado de la moneda. De la búsqueda del opioide para uso recreativo, que es lo que siempre le explicamos al paciente. A ti te lo estoy dando porque lo necesitas, no porque yo quiera que tú estés en un estado de euforia, sino porque la mejor manera para tratar tu dolor es por medio de este medicamento. Entonces, justamente, perdón, me voy a regresar a lo de la sedación paliativa. Claro, es utilizar medicamentos para disminuir el estado de conciencia de mi paciente porque ya está en un momento en el que verdaderamente hay mucha angustia, hay mucho dolor. Y pues a quién le gustaría tener un final de vida así, ¿no? O sea, con dificultad respiratoria, con angustia, dándose cuenta de que cada vez está peor. O sea, es un acto de compasión. Eso es una agonía. Exacto. Estás agonizando, estás en un dolor terrible. Exacto. Entonces, nosotros primero hacemos una reunión familiar donde hablamos con toda la familia de, bueno, en este momento estamos parados en este momento de la enfermedad, donde ya no hay una vuelta para atrás, donde yo ya no te puedo dar una opción curativa, pero te puedo dar esta otra opción donde te garantizo que vas a tener mejor calidad de vida, no dolor, no síntomas y demás. La familia firma un consentimiento para nosotros poder empezar a administrar esos medicamentos. ¿Por qué tiene que ser la familia? Ahí es donde a mí me gustaría ser yo el que decido hoy en mis 5 sentidos y que nadie tenga que tomar esa decisión por mí. Si el paciente está en condiciones de firmar, por supuesto que el paciente también firma. Pero muchas veces cuando llegamos a este punto, el paciente ya su estado de conciencia está muy disminuido. Pero a eso me refiero, podemos anticiparnos a esto y prevenir esto en un documento donde yo diga ahorita, si yo llego a estar así, aquí decido, sí, pónganme opioides o no me los pongan, para que no sea nadie el que decida. Por eso regresamos al punto de que qué bueno sería que el paciente llegara desde el momento del diagnóstico. Claro. Porque cuando yo te empiezo a tratar desde ese momento, yo te entrego tu consentimiento de sedación paliativa y desde este momento en el que tú estás empezando tu proceso, tú ya me dejaste firmado. Sí, confío en ti. Exacto. Entonces, pues hay que ir cambiando poco a poquito eso. Sí, es un tema de confianza. Digo, amor, el ejemplo que voy a dar no tiene nada que ver con la muerte, ¿no? Pero cuando me acaban de operar mi rodilla, yo estaba programado para un trasplante de menisco. Y el día anterior el doctor me dice, oye, quiero pedirte un favor, quiero que me firmes un documento y me tengas confianza. Si yo entro ahí y no tengo que cambiarte el menisco y lo puedo reparar, me gustaría hacer con tu rodilla lo que haría para la mía. Y que me des permiso de no trasplantarte si no es necesario. Y dije yo, wow. El doctor me está ofreciendo una opción que cuesta la mitad de la cirugía. ¿Cuántos médicos, cuántos cirujanos te llegan? No, es como el mecánico que te diga, oye, si encuentro un problema menor, no te cambio la balata. La balata, lo que sea. Y le firmé y le dije, pues claro, doctor. Claro. Y entró y no me cambió el menisco, nada más me hizo una reparación de menisco. A lo mejor en 10 años o en 7 a lo mejor necesitamos repararlo, pero yo soy del tema de mientras menos te movamos, mejor. Claro. Entonces, ese tipo de relación me parece muy sana con tu médico, donde tú me explicas, pues te tengo confianza porque eres mi médico, si no, ¿para qué eres mi médico? Claro. Y yo te digo, va, ok, si esto pasa y yo pierdo el conocimiento, o sea, me gustaría decidir ahí, pero si ya no puedo decidir, va. Sí o no a los opioides y que nadie decida por mí.
Claro. Se puede. Así lo hacemos cuando llegan en una etapa temprana. Okay. Sí. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Okay. ¿Te has fijado cómo a veces a tu mente le encanta enfocarse en lo que no sale bien? ¿En las críticas? ¿En los errores? ¿Y en los conflictos? Por ejemplo, si publicas una foto en tus redes sociales y la mayoría te dan like y te dicen que te ves increíble, pero una o dos personas por ahí te atacan o te critican, ¿en qué se enfoca tu mente? ¿A quién te dan ganas de contestarle? ¿En quién te quedas pensando todo el día? Muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué lo sé? Pues porque lo he vivido. La buena noticia es que esto no tiene que ser así. Así que si sientes que tu mente te está saboteando al enfocarse en lo negativo e ignora lo positivo, quiero decirte que no estás sola o solo, que esto tiene una solución. Quiero compartir contigo las herramientas que hace años aprendí y que me han ayudado a alcanzar mis sueños y decirle adiós a las excusas y a los miedos. Por eso te invito a inscribirte a mi masterclass gratuita llamada Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los 3 pasos para alcanzar tus sueños. Ve a marcoantonioregil.com/mente. Repito, marcoantonioregil.com/mente y nos vemos en la clase. Y ahora, continuamos con el podcast. Ahora, hay una confusión bien grande entre sedación paliativa y eutanasia. Exacto. No es lo mismo. Para nada. Sedación paliativa, la diferencia más grande es que yo en la sedación paliativa, mi intención es quitarte el sufrimiento. Y la eutanasia, mi intención es quitarte la terminar vida. Con la vida del paciente. Pero exacto. La sedación paliativa sí pierdes el conocimiento, dependiendo. Hay diferentes tipos, dependiendo del paciente. Hay veces que podemos hacer incluso sedaciones intermitentes, donde el paciente hay horas del día en las que está un poco más despierto, horas del día en las que está un poco más dormido. Hay pacientes en los que definitivamente, por ejemplo, su dolor es tan intenso, en los que verdaderamente tiene que estar dormido la mayor parte del día. Porque llega un momento, el umbral del dolor va, el nivel del dolor va creciendo. Claro, y que hay enfermedades que son mucho más dolorosas, independientemente del umbral del dolor. Claro. O sea, un cáncer de páncreas, claro. Un cáncer de ovario, que sabemos que son enfermedades que generan mucho dolor y que es un dolor difícil de tratar, dale la sedación paliativa. Y también a veces no es ni siquiera por la enfermedad, a veces que en el caso de que el paciente ya no se puede mover, que ya estás en una sola posición y que viene el staff del hospital a moverte cada media hora o cada 45 minutos, llegan y te levantan y te mueven de un lado y te mueven del otro porque tú ya no estás en tus 5 sentidos y nada más el pobre paciente, empieza a quejarse la persona porque le duele que lleva mucho tiempo de ese lado o del otro lado y te mueven de lado, pero llega un momento en que ya les duele todo porque ya llevan 10, 15, 20 días ahí acostados, entonces ya todo duele, todo el cuerpo duele. Exacto. Entonces ahí es donde también tienes que subir el nivel de anestesia, ¿no? Y ¿sabes qué, Marco? No nada más duele el cuerpo, duele el alma. Duelen las emociones, duele darme cuenta de que mi vida se está acabando. Por ejemplo, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos nos ha marcado que los pacientes tienen necesidades espirituales, no nada más las físicas. Como decía ahorita, lo primero es quítame el dolor, ¿no? Pero después hay otras cosas. Yo necesito tener la oportunidad de releer mi vida. Háblame de las cosas bonitas que hice. Llévame a un lugar más agradable que en el que estoy en este momento. Necesita no sentirse una carga. Necesita sentir, se me acaba de ir la palabra, autoestima, ¿no? Que es justamente la parte de donde nosotros pedimos el consentimiento. Necesita pedir perdón. Necesita sentirse perdonado. Necesita expresar sus necesidades espirituales y religiosas de la manera en la que él sea, ¿no? Sí. A lo mejor es un paciente que dices, oye, pero si tú nunca fuiste católico, cristiano, la religión que sea, pero en ese momento pides, por favor, que venga alguien a verte, hay que facilitárselo, ¿no? Obvio. Entonces, no es nada más el cuerpo, es todas estas otras cosas que también necesitamos ver. Y en cuidados paliativos, la unidad a tratar no es nada más el paciente, también nos extendemos a la familia. La familia empieza a sufrir también. ¿Qué onda? ¿Lo dejamos ir o le echamos más ganitas o me empiezo a despedir desde ahorita? ¿O cuántos cuidadores no vemos que se involucran tanto en el proceso de enfermedad de su ser querido que se enferman ellos también o que terminan falleciendo ellos antes que la persona que originalmente estaba enferma? Sí. Entonces,
es también extender el cuidado también a la parte de la familia. Claro, porque si una persona cae en crisis en la familia y le empieza a decir al paciente, no te vayas, por favor, no te vayas, quédate, échale ganas, y ya estás desahuciado. Claro. Y entonces esa persona está sufriendo y le hace más difícil la partida a quien está despidiéndose, ¿no? Es una carga extra. Justamente acabo de ver una paciente así, muy jovencita, que su papá le dice, es que cuando tú te mueras yo no sé qué voy a hacer, me voy a morir yo también. Imagínate. Fue así como, necesito que me traigas a tu papá porque necesitamos hablar. Claro. O sea, ese tipo de comentarios a ella solo le generan una carga extra. Sí. Y no es justo. O sea, el paciente ya está lidiando con muchas cosas como para que aparte los que estemos alrededor estemos poniendo esa carga extra. Al contrario, lo que se recomienda siempre y más en esos últimos momentos es toca las manos, toca los pies, música suavecita, luz tenue, háblale, dile que le das permiso de que se vaya, léele cosas que a él le gusta, que le gustaba leer, o la Biblia o lo que le gustara, ¿no? Música clásica. Exacto, o sea, haz un ambiente bonito para que ese cierre de vida sea justamente, y perdón por regresar otra vez a la palabra, pero que sea lo más digno posible. Sí, pero pues, es que eso es. Ahora, todo esto lo podemos decidir desde antes. Se puede decidir, se puede crear un documento, se puede hablar con los médicos, lo podemos convertir en parte de la conversación familiar. Claro. Se puede planear la muerte. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué traes? ¿Por qué sacas eso? No eches la sal. No nos gusta, ¿no? Hablar de esas cosas. Incluso hasta en el tema económico. Ajá. Es triste darse cuenta que los servicios funerarios resultan más económicos cuando tú los compras antes que cuando ya sucedió la pérdida, sí. ¿no? Entonces son esas pequeñas cosas que vale la pena saber desde antes. Oye, bueno, y si mi familiar fallece en casa, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién le voy a hablar? ¿Quién me va a llenar el certificado de defunción? Sí. Todo ese tipo de conversaciones nosotros los tenemos con los familiares, porque si no, cuando llegue el momento final, pues andamos corriendo para todos lados y no sabemos. Nadie nos prepara para este tipo de cosas. Sí, exactamente. Entonces puedes irlo planeando todo, puedes irlo pagando, puedes ir diciendo a mí que me cremen o que me sepulten o lo que yo quiera. Claro. O que hagan una misa o que no la hagan. Claro. O sea, yo puedo planearlo todo. También el tema de lo económico que acabas de decir, cada país tiene reglas distintas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, si mueres sin un living trust, sin un fideicomiso que hiciste en vida, el gobierno decide. Tú puedes hacer se llama en inglés, se llama will, como una voluntad. No sé, ahorita me explicas cómo funciona acá en México, lo digo para quienes nos ven en Estados Unidos. Entonces yo puedo tener una voluntad, pero que yo tenga una voluntad no significa que eso va a pasar, porque al final del día el gobierno entra y decide. Okay. Entonces la única forma de distribuir lo que tienes es que en vida lo pongas en un fideicomiso, se llama living trust. Y eso evita que pagues impuestos. Entonces, wow. Entonces, por ejemplo, si tienes hijos, abres el Regil Family Living Trust. Okay. Y entonces en vida, tu casa, tu auto, el dinero que tienes en el banco, lo que sea, ya no eres tú el dueño, sino el dueño es el fideicomiso. Y en ese fideicomiso está estipulado, vamos a suponer que tenga hijas o no tengo hijos, tengo sobrinos, y yo en el Living Trust dice que al morir yo, entonces esto pasa a ser de tal sobrina, de tal hijo, no sé qué, y puedes poner ahí todas las condiciones que quieres y puedes dejar hasta una persona que diga, esta persona va a ser el administrador de este. Uh-huh. Entonces cuando te mueres, tú no tienes nada que heredar porque ya lo heredaste en vida al fideicomiso. Es como un portafolio donde metes las propiedades, entonces el gobierno ya no se mete. Si no tienes eso, el gobierno puede entrar y quedarse con el 30%, 38%, 42%, 50% de lo que tú tienes y de lo que tú ya pagaste impuestos. Wow. Y la mayor parte de la gente no sabe eso. Entonces, si tú no tienes un living trust, ¿no? Uh-huh. Entonces, tu pareja, tus hijos pueden estar perdiendo el dinero o parte del dinero por el que trabajaste. Ahora te pregunto. Qué frustrante. Imagínate, muy frustrante. En México, ¿cómo funciona eso? En México, y tal vez ha de ser similar en otros países de América Latina.
Tú sabes que aquí igual hay que tener un testamento, ¿no? O sea, Sí. y que incluso hay campañas del gobierno donde a septiembre, en vez del testamento, ven y haz tu Sí. documento totalmente gratis. ¿Qué pasa si tú no tienes un testamento? Pues empiezan los conflictos porque se quedan tus propiedades, se dice, intestadas y pues Ajá. hay que hacer todo un juicio, pagar abogados y a veces empiezan los conflictos entre la familia. Sería, yo creo, otro tema en el que valdría la pena sentarse a hacerlo en vida con tranquilidad y no heredar ese tipo de problemas Claro. a las personas que queremos. Entonces, el consejo ahí sería, en cada país donde nos estás viendo, Claro. pues ve con un abogado que se especializa en eso y di, oye, cuando yo me muera, ¿cómo puedo garantizar de que mi voluntad se va a cumplir? Así es. Entonces, algunos países el testamento, a lo mejor tal vez es el caso de México, no lo sé, no soy abogado, ¿verdad? Pero tal vez se respeta tal cual y se distribuye tal cual, o tienes que a lo mejor ir con un notario público, no sé qué tienes que hacer acá. Pero en Estados Unidos el testamento es una opinión que Wow. tienes sobre, ajá, exactamente. Solamente, entonces tienes que hacer una transferencia en vida. Ok. Sí, Está complicado. es complejo, pero hay que pensar en esas cosas, ¿no? Digo, Totalmente. si tienes algo que heredar, si no tienes nada que heredar, pues entonces no hay mucho de qué Entonces relájate. no hay mucho de qué preocuparse. Pero aparte pueden ser cosas que no tienen un valor económico muy grande. Pueden ser cosas que, no sé, por ejemplo, cuando mi abuelo falleció, había un reloj Ujú. que era del bisabuelo, que era una antigüedad. Y ese reloj, los nietos, era un privilegio darle cuerda al reloj y hacer un ruidito. Y era una reliquia de la familia. Ajá. Bueno, cuando se muere mi abuela ya había muerto, pues resulta que 3 de los hijos tenían una carta del abuelo donde les había heredado el reloj. ¿Y ahora cuál de los Mi tres? mamá tenía una, mi tío tenía otra y mi otra tía tenía otra y a mí me dijo y todo. Imagínate, estás en el dolor de la pérdida del abuelo y todos peleándose el reloj. Qué incongruente, ¿no? Pues sí. Pero y sí. una tristeza porque claro, psicológicamente era lo más representativo del abuelito, ¿no? Era el reloj y el abuelito eran uno mismo. Ajá. Y pues un tío se lo quedó. Fue y lo sacó y se lo quedó porque él tenía una carta que decía, ya está el reloj. Y todos cuando visitamos al tío vemos el reloj. Piden permiso para ir a darle cuerda otra vez. Pues ya se calmó el asunto, pero el reloj fue. Entonces, no tiene que ser una gran herencia, puede ser algo simbólico, puede ser Claro. un libro, un diario de papá, de mamá, algo que tú quieras decir, ¿a quién se lo voy a dejar? De hecho, hasta costumbres. Ahorita que hablábamos de esta parte de las necesidades espirituales, otra necesidad es justamente eso, el sentido de trascendencia y el legado. Uh-huh. O sea, estas costumbres que eran importantes para mí, ¿quién ahora va a continuarlas en la familia? ¿No? O sea, no sé, a lo mejor puede ser desde practicar un deporte o cocinar cierta cosa. O sea, como bien dices, no tiene que ser algo material. Sí. Pero para los pacientitos sí es reconfortante el saber que algo que fue importante para ellos, alguien le va a dar continuidad a ese tema. Exactamente. Y lo puedes ir planeando. Uh-huh. ¿Qué otra cosa te ha tocado que la gente que no planea su despedida de la vida, para no usar la palabra muerte, ¿qué otra cosa te ha tocado que si no se planea puede causar conflictos y problemas innecesarios? Es curioso porque a veces pareciera que lo menos importante en estos momentos se convierte en lo más importante. O sea, el pacientito está hospitalizado y tú pensarías que no está preocupado, no sé, por la mascota que dejó en casa y que ahora quién se va a encargar de ella, ¿no? O por que a lo mejor tenía cierta función en un grupo de la iglesia y pues ya no puede ir y que entonces ahora yo estoy quedando mal. Entonces, siempre es importante explorar esas necesidades o esas preocupaciones, esos como temas pendientes que tiene el paciente. Ok. Entonces, es entre el abogado, entre el doctor, entre el notario, ¿no? En cada país es distinto, pero es hacer tu plan. Así es. ¿A quién de ustedes, después de escuchar esta plática, le llamaría la atención hacer su plan? Levante la manita. Yo creo que aparte nos hace sentir más tranquilos, ¿no? Claro. Porque al final del día haces la paz, es también como un proceso espiritual, ¿no? Es decir, te puede hasta invitar a una introspección. Es decir, voy a planear mi despedida. Eso es lo que quiero que pase. Y entonces, al tener que pasar por ese proceso,
Tal vez, no sé, te pregunto, tal vez te puede llevar a un lugar espiritual de aceptación, de me voy a ir. Es un trabajo bien profundo. Cuando Ajá. yo estudié la maestría de tanatología, una de nuestras tareas era justamente eso. Planea tu funeral. Ok, a ver, cuéntame. Planéalo desde qué música quieres, cómo te quieres vestir, qué fotografía te gustaría, quiénes quieres que vayan, cómo te imaginas, tu caja, las flores, todo, todo, todo. Y compártelo con alguien. Y no nada más se quedó ahí. Vas a grabar un video de despedida. No te puedo contar lo difícil que es. Yo tengo hijos pequeños, entonces... ¿Tú grabaste ya tu video de despedida? Sí. Y era pensar, si eso sucediera en ese momento, todo lo que me iba a perder. Cuando vas a elegir tu carrera, cuando te vas a casar, cuando a lo mejor la primera vez que tengas un fracaso. Entonces, yo creo que es algo que nosotros vemos mucho con este tipo de pacientes, particularmente las que son mujeres. Siempre está el tema de qué va a pasar con mis hijos. Me gustaría poder estar más tiempo con ellos. Y creo que es algo que ayuda mucho, el irles guiando, como con esta terapia que te decía de háblame de tu vida y que después se queda para la familia. A lo mejor no nada más como siguiendo ese machote de preguntas, sino también deja algo para tus hijos porque te van a necesitar y para que tú también sientas un alivio de esa ansiedad que tienes ante la muerte. Pero qué hermoso. Sí. Porque no tienes garantía. Tú dices, pues, ¿por qué les voy a dejar el video si todavía no me voy a morir? ¿Cómo sabes? Y entonces te puede dar una paz mental muy grande. Decir, bueno, en caso de, aquí hay un video, aquí hay un testamento, un living trust, aquí lo que sea. Está todo planeado y puedo comunicarme. Y claro, al enfrentarnos con esa realidad puedes valorar la vida. Dices, ok, ya hice mi video, ya me despedí, ya está todo listo para que yo me vaya. Pero no me he ido. O sea, es tiempo extra. Claro. Entonces lo puedo incluso valorar más el presente, decir, wow, claro. Aquí estoy. Hay que aprovechar más los momentos que tenemos todos los días, ¿no? Creo que vivimos muy distraídos con la tecnología, con el trabajo, con, por supuesto, las necesidades económicas y demás. ¿Cuántas veces no estamos, por ejemplo, durmiendo a tu hijo y tú estás mientras pensando en lo que vas a hacer, nada más se duerma, o estás viendo el celular mientras los estás durmiendo, o este tipo de cosas, y son momentos que no se van a repetir. Claro. O sea, yo siempre digo, a muchas personas les asusta hablar de la muerte o les asusta hablar de tanatología, pero hablar de la muerte es hablar de la vida. Cuando tú estás consciente de que la muerte te puede sorprender en cualquier momento, valoras más lo que tienes, agradeces más lo que tienes y vives más intensamente, que yo creo que es algo que todos necesitamos un poquito más. Claro. Yo como tengo hijos les voy a grabar un podcast. Si se transmite es que ya me fui. Bueno, no si se transmite. Cuando se transmita, sabremos que ya veremos. Y va a estar patrocinado. ¿Qué otra cosa nos puede enseñar la tanatología? Ahora yendo a tu lado tanatólogo, ya que entramos por ahí, Ajá. sobre la despedida, sobre planear el final. ¿Qué más podemos aprender de eso? ¿Qué más podemos aprender? Podemos aprender que, bueno, los duelos son un proceso que tienen una función, la función justamente de adaptarnos a que ese ser querido ya no va a estar. Creo que ahorita también hay una tendencia muy grande a hacer del duelo algo patológico, ¿no? O sea, es algo terrible y no te vas a poder recuperar. No es así. La verdad es que las estadísticas nos dicen que 9 de cada 10 personas viven un duelo saludable, que incluso ni siquiera necesitan ayuda de un profesional de la salud mental. 9 de cada 10. Solo uno es el que se queda en el duelo complicado. Y generalmente es pues porque quizás ha tenido una historia de vida complicada, no ha tenido pérdidas anteriores, es una pérdida que sea de manera súbita, una pérdida que no le podemos dar sentido, como alguien muy joven y demás. Pero yo creo que algo muy importante es entender que pues el duelo es, como decía, esta parte del proceso adaptativo, que son subidas, que son bajadas, que cuando son días buenos hay que aprovecharlos, cuando son días no tan buenos, pues pensar que esto no es para siempre y aunque lo sientas tan terrible, también va a pasar.
y que el duelo tiene tareas, así como hemos cumplido con tareas en muchas otras áreas de nuestra vida. Si nosotros cumplimos las 4 tareas del duelo, primera, aceptar la realidad de la pérdida. Segundo, darme permiso de expresar mis emociones. Tercero, reorganizar mi sistema, mi vida, todo lo que está alrededor de mí. Y cuarto, animarme a seguir viviendo sin culpa, lo vamos a lograr. Muchas veces las enfermedades que son terminales o que son crónicas viven un duelo anticipado, ¿no? Claro. O sea, cuando nosotros estamos viendo que nuestro ser querido poco a poco se está apagando, que poco a poco está perdiendo esas funciones, nosotros empezamos también a sentir como esta incomodidad de emociones, pues porque a lo mejor no estamos todavía listos y demás. Creo que eso es algo bueno también porque sabemos también que las personas que viven un duelo anticipado generalmente cuando se da el momento de la pérdida, su duelo es un poco más adaptativo que el que de repente le llega la pérdida de manera súbita, no lo veía venir y de repente sí dice que son todas estas emociones que ahora estoy sintiendo. ¿Y cómo es el duelo para la persona que se está yendo? Porque ese es también un duelo. Por supuesto. Ya sé que ya me voy Uh-huh. y es el mismo proceso, son los mismos 4 pasos. Sí, porque muchas veces batallamos desde que el paciente acepte la realidad de su enfermedad, Claro. ¿no? Entonces sería, acepta tu enfermedad, date permiso de llorarla, de sentirla, de vaciar tu corazón de lo que estás sintiendo. ¿Cuántas veces no le permitimos a la persona que está enferma que llore? Porque le decimos, tú tienes que ser fuerte y tienes que echarle ganas y la medicina ha avanzado mucho. Sí, pero él también tiene necesidad de vivir el duelo porque lo que está viviendo a lo mejor lo considera injusto o se siente culpable porque a lo mejor no ha tenido un estilo de vida tan saludable y dice, bueno, pues ahora sí, por eso me está tocando esto, ¿no? Entonces sí, tiene que también expresar sus emociones. La parte que decíamos de reorganizar, pues sería justamente eso, el cerrar todos esos círculos que están pendientes en su vida para entonces sí ya estar listo a la parte de la aceptación y la despedida final. Entiendo. Pues te agradezco mucho. ¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? Vamos, hacemos preguntas y respuestas. Preparamos tantito para hacerlo. Este episodio del podcast fue grabado en el Hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto, donde mi equipo y yo encontramos el perfecto equilibrio entre productividad y relajación. La ubicación del hotel es estratégica, ya que se encuentra en el cruce de Avenida Insurgente Sur y Viaducto en la hermosa Colonia Condesa. Además de habitaciones cómodas y amplias, el hotel cuenta con servicio a la habitación las 24 horas, un deli abierto todo el día, gimnasio, Wi-Fi de alta velocidad y un restaurante con deliciosas opciones veganas. Además, está cerca de lugares como el World Trade Center y el Castillo de Chapultepec. Si planeas visitar la Ciudad de México, te recomendamos Fiesta Inn Insurgentes Viaducto. Haz tu reserva en fiestainn.com. Repito, fiestainn.com. Y ahora, continuamos con el podcast. Bueno, vamos con algunas preguntas de nuestros invitados, de nuestro público. Aquí tenemos la primera. ¿Cuál es su nombre? Jovita. Adelante, Jovita. Yo tengo una pequeña duda. O sea, yo dejo un documento firmado de que dono mis órganos. Pero si yo fallezco en una muerte accidental y mi familia no quiere donar mis órganos, ¿qué pasa ahí? Si en el documento está expresado, se debe de respetar. Sí. Incluso, Ajá, pero ese documento, ¿dónde se registra? ¿Quién lo tiene? cuando se pide el que decía que hay 2 formas, el del notario o el de la institución de salud, cuando se pide directamente en la institución de salud, ahí ya se debe de respetar. En algunos estados, por ejemplo, donde yo vengo en Nuevo León, tu licencia de manejar dice si eres donador de órganos o no. Exacto. Hay una creencia equivocada y creo que es muy buena pregunta también, que cuando las personas declaran que quieren ser donadores de órganos, nosotros como médicos como que no ponemos el mismo esfuerzo para salvar a un paciente. Totalmente falso. Creo que es un buen momento para mencionarlo y pues felicidades porque ser donador de órganos es el acto de amor más grande que podemos hacer por alguien más. Tenemos una lista interminable de pacientes esperando una oportunidad en México y necesitamos que cada vez más personas se registren como donadores de órganos. Eso es muy bueno. También para los que nos ven en Estados Unidos es exactamente igual. En tu licencia de manejar, que yo sepa, en todos los estados de Estados Unidos es así. Dice ahí donador de órgano. Entonces tu familia no tiene forma de decir no,
Pero aparte, qué maravilla. O sea, Claro. si tú ya te fuiste de ese cuerpo físico y ese cuerpo físico le puede ayudar a alguien más a darle felicidad y extender su vida, ¿por qué no? Ahora, creo que también ahí hay un tema que la familia puede tener miedo, muchas veces lo expresan como es que me lo van a desfigurar de alguna manera para obtener estos órganos. No es así y también está garantizado que estas personas, estos pacientes se tratan con muchísimo respeto y yo creo que con el respeto más grande por el acto de amor tan grande que están haciendo. Sí. Ok, ¿puedo hacer otra preguntita? Sí, Jovita, sin miedo. Acércate más al micrófono, Jovita. No le tengas miedo al micrófono. No pasa nada. Mi hermana falleció porque a ella la mataron. Ella era donadora de órganos, pero cuando en lugar de llevarla al hospital, Uh-huh. la llevaron directo a la CEMEFO. Okay. Entonces, ahí nos entró la duda, ¿y la donación de órganos? Ahí ya no era posible. Cuando el cuerpo ya ha perdido circulación cierto tiempo, pues ya los órganos pierden la capacidad de poder ser donados a alguien más. Entonces ahí ustedes pueden quedarse tranquilos en ese sentido de que no es que no se cumplió su voluntad, sino que simplemente no cumplía con las características para que este procedimiento pudiera llevarse a cabo. Muchas veces nos toca pacientes que quisieran y tienen la intención, pero por alguna circunstancia no es posible. Pero creo que puede quedarse, lo más importante sería que se quede con eso, ¿no? Que no es que no se haya cumplido su voluntad, sino que simplemente no era posible por las condiciones del caso. Ok. Muchas gracias. Gracias, Jovita. Le damos un aplauso, Gracias. Jovita, por su pregunta. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Daniela, Adelante, Daniela. hablabas del tema de la reanimación, ¿no? Preguntaban que cuántos de nosotros sabemos reanimar. ¿Qué pasa en los casos, por ejemplo, si a mí me toca experimentar un accidente en la calle? Uh-huh. Yo obviamente no conozco a la persona, no sé cuál sea su voluntad, no sé si los familiares van a llegar. ¿Cuál es la recomendación cuando hay como casos ya muy graves, ¿no? Donde a lo mejor tú quieres intervenir, quieres ayudar, pero pues es la mejor decisión, ¿no? ¿Cómo manejar esos casos? En este ejemplo en particular, que fuera un accidente de auto que tú presencias, tendríamos que suponer que la persona desea vivir. Hablábamos ahorita deberíamos de saber todos este tema de reanimación. Por ejemplo, el esquema del RCP ha cambiado. Antes sabíamos que había que hacer, además de las compresiones, esta parte de la respiración de boca a boca, que muchas personas decían, oye, pues no, ¿cómo yo me voy a arriesgar a hacer esto? Ahora no, ahora sabemos que con hacer 100 compresiones por minuto estamos garantizando que llegue suficiente sangre al corazón y al cerebro. Entonces, pues es algo que no compromete tu seguridad, que tú simplemente puedes ayudar en lo que llega algún paramédico, alguien que pudiera ayudar en la situación, pero creo que la obligación moral sería suponer que esta persona desea ser salvada. ¿100 compresiones por minuto? Sí. O sea, más de una por segundo. O sea, Sí. De hecho, hay videos con ciertas músicas donde te dicen, tú imagínate, por ejemplo, una es la de Staying Alive. Ajá. Entonces te dicen, tú escucha en tu mente, Staying Alive. Y si tú lo haces al ritmo de la canción, Ajá. lo mides y son 100 compresiones por 100 minuto. por minuto. Y eso es cansado. Entonces, de aquí a que llega una ambulancia y tú estás haciendo eso, tenías que tomar turnos con alguien más que está ahí, en el caso de... Ojalá fuera posible, ¿verdad? A veces estamos solos y por eso a veces la RCP no es tan efectiva, porque entendemos que la persona se está cansando y si yo no comprimo con la fuerza suficiente, no estoy garantizando que la sangre verdaderamente haga todo el circuito que tiene que hacer. Sí, tiene que ser duro, tiene que ser fuerte para que... El ideal es ponemos una mano sobre otra, así nuestros dedos entrelazados. Ajá. Y imagínense, digo, es como así muy empírico, ¿verdad? Pero algo que pudiéramos hacer todos. Imaginar una línea entre los dos pezones, ponemos nuestra mano ahí en el centro y así hacemos. ¿Al centro del pecho? Así, Sí, una sobre la otra no puedo hacer y solo. así, ajá. Así. ¿Al centro del pecho? No, es que mira, no me lo puedo hacer solo. No, sí Obvio. puede. ¿Así me lo puedo hacer solo? Sí. Ahorita que estamos practicando. No, pero mira, bueno, me puedo levantar porque Sí. tendría que hacerlo así. A O sea, ver.
El paciente debe estar sobre una superficie rígida. Si Ajá. yo trato de dar reanimación arriba de un colchón, de una cama, no es efectivo. Ya, pero si está en el Entonces- pavimento, como el ejemplo que nos estás Exacto. dando. Entonces yo pongo una mano sobre la otra, entrelazo mis dedos Ajá. y tengo que Usas apoyar el peso de tu el cuerpo. peso de tu cuerpo, por eso no es Ah. tan cansado. Claro. Tengo que imaginarme que la compresión es más o menos 3 centímetros. Ok, 3 centímetros usando el peso del cuerpo. Eso ayuda un poquito. Y sí te puedes reanimar tú mismo, ¿no? También hay, bueno, no reanimar tú mismo, pero hay como una técnica para... Ese es para atragantamiento, Ah, el ok. Heimlich. Cuando a veces que estás en el restaurante y está algo ahí y que sí, puedes hacerlo, por ejemplo, contra una mesa, el tratar de comprimirte o tú solo. Ese es diferente. Haces un puñito, pones la otra mano arriba, la pones aquí Y y tratas de empujar hacia arriba. Pero sí, yo creo, les digo, es una manera muy empírica, pero Sí. el ideal sería Tomar un curso. todos tomemos un curso, ¿verdad? Sí. Porque así está nada más platicadito. Si eso es un podcast, no es una certificación. Exacto. No es un curso de la Asociación Americana del Corazón. Claro, un aplauso, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Emanuel. Adelante. Hola, buenas noches. Soy Emanuel, soy médico general y nomás quería como que dejar un poquito en sentado lo de la opiofobia. Entiendo que en esta parte del uso del opioides, pues bueno, es una parte paliativa. Y sí, hay que perderle un poquito de miedo, pero por ejemplo, poniéndolo como en contraste en Estados Unidos, que suelen recetarlo a diestra y siniestra, Claro. un dolor de rodilla que no es una cuestión paliativa. Quería saber nomás como que cómo está el consenso entre manejo del dolor, tanatología y todo eso, en aspectos que no hay un pronóstico, pues ahora sí que irrecuperable. Buena pregunta. En el aspecto de la adicción y todo eso, sí hay como que pláticas en ese sentido, cuando el paciente tiene un pronóstico que es recuperable. A ver, déjame ver si te entendí. Ujú. Si el paciente se puede recuperar, es Sí. la pregunta. Ok, Sí. nosotros para saber qué opioide vamos a recetar, decíamos, nos vamos a basar en la escalera analgésica de la OMS. Ok. La escalera analgésica de la OMS tiene 4 escalones. Primer escalón es paracetamol y un AINE, sin decir marcas. Ujú. Segundo escalón, te voy a dar un opioide débil y paracetamol. Opioide débil, por ejemplo, el que más conocemos, tramadol. Exacto, tú te lo sabes. Tercer escalón es un opioide fuerte más paracetamol. Por ejemplo, el que más usamos aquí en México es buprenorfina. Ujú. Y cuarto escalón son técnicas de intervencionismo que a lo mejor han escuchado por ahí. Es que le van a hacer un bloqueo terapéutico, le van a hacer una infiltración. Yo pongo una agujita directamente en la raíz nerviosa del lugar donde se está ocasionando el dolor para colocar ahí como analgésicos y anestésicos, ¿no? Cada vez que yo valoro a un paciente, yo le tengo que preguntar del 0 al 10 qué tan fuerte es tu dolor. Esa sería la escala más conocida. Hay muchas otras, pero esa es la que yo creo todo el mundo conoce, ¿no? Si mi paciente me está diciendo que es un dolor leve, pues yo me voy por el primer escalón. Cuando mi paciente me está diciendo que es un dolor moderado, digamos un dolor de un 5, 6, yo ya me tengo que ir a un escalón 2. Si el dolor es severo, ya un grado más alto, yo le tengo que dar un escalón 3. No se vale que si mi paciente tiene un dolor de 8, pues yo le quiera dar un paracetamol y un AINE, porque por supuesto que no le va a quitar el dolor. Entonces nosotros tenemos que explicarle eso al paciente, ¿no? Y siempre está la regla de menos a más. A veces yo voy a empezar a lo mejor con un opioide potente, como puede ser buprenorfina, pero te voy a empezar con una dosis muy pequeñita, porque también sabemos que estos medicamentos tienen efectos secundarios, ¿no? Náusea, vómito, el paciente está mareadito, tiene sueño. Entonces vamos a empezar con la dosis más chiquita y a lo mejor cada tercer día vamos a ir aumentando la dosis hasta encontrar la dosis que sea ideal para ti. Pero sí, pues es un caminito de estar en mucho rebote de información. Yo creo que la comunicación y el diálogo es fundamental. Tener una buena relación médico-paciente en el que el paciente, como decía Marco, el paciente confía en el doctor Sí. y el doctor muestre un interés genuino para aliviar el dolor del paciente. Por eso justamente la valoración, ¿no? O sea, Y por- yo no le voy a dar morfina a cualquier paciente, No. se lo voy a dar al que lo necesita.
Sí. Y creo que el paciente también lo va entendiendo, porque cuando nosotros tenemos la oportunidad de irlos acompañando, pues justamente a veces nos toca ir juntos escalando cómo vamos, cómo agotando los recursos terapéuticos. Sí, y es súper delicado. Volviendo a mi cirugía de rodilla, cuando salí de ahí, en el hospital me dieron un botecito. Mentiría yo si te digo qué opioide era, Ajá. pero me dijeron que era muy fuerte. Tal vez ustedes sepan probablemente cuál era. Y la información muy distinta. Mi cirujano me dijo, tómate una pastilla a las 4 horas después de la cirugía si sientes un dolor agudo, si está fuerte, pero espérate a sentirlo, aguanta. No te la tomes si no lo sientes. Y solo tómatela si de verdad lo necesitas, ¿no? Entonces, pero cuando salí del hospital, pues ya no está el cirujano conmigo, la enfermera me dice otra cosa completamente distinta. Sí, tómate una ahorita y te tomas una 4 horas por cada 2 días y no sé qué tanto. Le digo, oye, pero esto es una droga fuerte, no sé qué. Sí, pero no pasa nada, bla, bla, bla. Me tomé una a las 4 horas de la cirugía porque sí me pegó el dolor y ya. Ajá. Una, nada más. Pero si yo le hubiera hecho caso al hospital, no a mi cirujano, sino al hospital, entonces me hubiera estado empastillando quién sabe qué cosa por varios días y es altísimamente adictiva y no te lo dicen. O sea, claro. Si no es porque tengo un cirujano súper responsable y de vanguardia y consciente, ¿no? Pues otra cosa hubiera sido. Me quedé con el botecito y pues fui y se lo regresé ahí al médico. Pero varias personas me dijeron, no, son súper difíciles de conseguir. Hay que guardarlo en la casa por si un día tienes un dolor fuerte. Si no te lo vas a quedar tú, me lo quedo yo. Y dije, no, o sea, eso es justamente el problema que estamos viendo. Y tiene razón. Yo fui y regresé mi botecito y no sé qué habrán hecho con él. Lo habrán tirado. No, porque aparte tampoco es que los puedas tirar no, es algo delicado. Al excusado, o sea, claro. Porque entonces contaminas el agua, etcétera. Pero sí es todo un tema. Es todo un tema, hay que tener cuidado. Pero ahí me gustaría decir algo, Marco. Es un error esta idea de tómate la medicina, el doctor no me va a dejar mentir. Ajá. Tómate la medicina hasta que te duela. Déjate digo por qué. Nosotros, por ejemplo, si tú te sometes a una cirugía, el simple estrés quirúrgico, la incisión y demás, claro, libera ciertas sustancias inflamatorias que van a generar dolor. Sí. Entonces, nosotros, o sea, los medicamentos tienen una posología o una forma de tomarse justamente porque el efecto se va acabando a las 6, 8 o 12 horas. Entonces, muchos pacientitos nos dicen, es que no me lo quiero tomar porque siento que estoy tomando muchas pastillas. Sí. ¿Y qué pasa? Se esperan hasta que ya están con muchísimo dolor para tomarse el medicamento. Claro. Lo que pasa en el cuerpo es que ya se liberaron tantas sustancias inflamatorias y tantas sustancias de dolor que la medicina se va a tardar mucho más en alcanzar a controlarte. O sea, tema diferente a los opioides. Estoy hablando de paracetamol, ibuprofeno, o sea, otro tipo de analgésicos. No, bueno, pero eso es súper leve, ¿no? Pero ahí sí, o sea, no quisiera que las personas se queden con la idea de me tengo que esperar hasta que me duela. No, o sea, sí tenemos que ayudar al tema de la inflamación y si el doctor nos marca cierta pauta, lo mejor sería seguirla. Sí, claro. Sí. Sí, no, ya que tú estás hablando, no del... Estaba yo cada 6 horas con la medicina leve del dolor. Ajá, la otra, ok. No, ahí sí. Me refiero a la potente. A la poderosa. Sí, ahí sí nada más si fuera necesario. Sí, por eso, exactamente. Entonces tomé una y ya, pero me dieron un bote como si fueran dulces, ¿no? O sea, para hacer una fiesta. Sí, era una dosis para una semana completa, para estarlos tomando cada 8 horas y pues no necesité más que una, ¿no? Pero también, pues... Hay que decirlo, hay un negocio, ¿verdad? Claro. Detrás de surtirme porque las pagué, ¿no? Obviamente. O las pagó mi seguro, pero es lo mismo. Claro. En fin, todo un tema. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Emanuel, ¿verdad? Gracias. Sí. Un aplauso, Emanuel. Gracias. Bueno, pues una pregunta más. Adelante, sí. ¿Cuál es tu nombre? Pati. Adelante, Pati. Hola Marco, hola Jackie. Bueno, algunos de los puntos que ya han comentado aquí yo los he aplicado. He platicado con mi familia de qué, cómo, hay documentos y demás. Sin embargo, me gustaría profundizar en esta parte del tema médico. Si sí me hacen RCP, si no me hacen transfusión. No me quedó muy claro en qué momento es importante. Hoy que me siento bien o hasta que tenga un diagnóstico, porque entiendo que la variedad del esquema y del escenario pues es bastante y a lo mejor un documento pues se queda un poco corto. Esa sería mi pregunta. Yo creo, como decíamos, hoy que está sana.
hoy que estás sana, creo que es el mejor momento para tomar decisiones a que cuando a lo mejor ya estás sobre alguna vulnerabilidad o algún tipo de ansiedad por ya haber recibido un diagnóstico. Sí. Incluso a lo mejor con las especificaciones que decíamos, ¿no? Oye, bueno, si te das cuenta que es algo que es completamente reversible, pues bueno, ahí yo pienso esto. Pero si de plano es una situación en la que ya no hay marcha para atrás, creo que sí le puede dar mucha tranquilidad a tu familia el tener este tipo de conversación. ¿Y con quién se hace? ¿Se tiene que acercar uno justo al área de paliativos o con tu doctor general? ¿Cómo es ese procedimiento o esa plática pues para la orientación? No, ese es directamente con tu familia. Y si tú quisieras la parte de dejar el documento, pudiera ser con tu médico tratante, ya sea si es internista o médico familiar, o sea, cuando son en instituciones públicas, en las instituciones está ya como el formato tal cual. Pero lo puedes notarizar, por ejemplo. Sí. Puedes ir con un notario y que se notarice, y si el notario es alguien de confianza de la familia o hay un abogado de confianza de la familia, le puedes entregar una copa al notario. También. Pero depende. Sí, depende. Echas una copia notarizada al médico, al abogado de la familia y a alguien de la familia. O sea, puedes dejar copias para que no haya que a Chuchita la bolsearon, claro, y de que el doctor dijo, pero es que no dijo. ¿No? Me explico, pues puedes planearlo. Son gastos, pero son inversiones, son tranquilidad. Entonces sí te puedes proteger. Sí, sobre todo porque lo que más se ha escuchado es esto de la donación de órganos. Yo ya lo había escuchado, pero hoy me abrieron el panorama a todo lo demás, sí, y que yo no lo había pensado. Entonces me gustaría implementarlo y por eso era la pregunta. Claro. Sí. Ojalá lo hagas. Yo creo que es un gran regalo y una gran tranquilidad para toda la familia. Exactamente. Pues muchas gracias. Gracias. Un aplauso. Gracias. Pues, ¿algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado o que se te haya ocurrido aquí de conclusión de última hora? ¿Qué más? A mí me gustaría que nos fuéramos con la idea de la esperanza. La esperanza, siempre hay algo que se puede hacer, a pesar del diagnóstico que sea con el que nos estemos topando. Siempre va a haber un profesional que te va a poder acompañar, que te va a poder validar y que te va a poder tratar todos los síntomas. Perfecto. Creo que es algo importante. Jackie, pues de todo corazón creo que vale la pena reconocerte que tengas esta vocación. Hay vocaciones muy hermosas, ¿no? Y estás, como lo decíamos al principio, en los momentos más vulnerables de tanta gente. Gracias al universo, a Diosito, a quien te haya dado esa inspiración para ayudar a los demás. Qué bueno que sigues a tu corazón, qué bueno que estás ahí, y te agradecemos mucho que nos hayas enseñado y nos hayas ayudado a adelantarnos a un momento inevitable, ¿no? Claro, no. Gracias. Gracias por la oportunidad y espero que esto llegue a muchos corazones. Claro, vamos. ¿Dónde te podemos encontrar gente que quiere por alguna causa estar contigo, en contacto contigo? Instagram, redes sociales, das cursos, ¿hay algo más? Sí, me pueden encontrar en cualquier red social con mi nombre, doctora Jackie Herrera, y pues sí, me daría mucho gusto saber de ustedes si tienen alguna duda o quisieran alguna recomendación de algún libro, algo que hacer, solicitar una consulta, por ahí lo pueden hacer. Perfecto. Tú vives en Monterrey. En Monterrey, Nuevo León. Y ahí trabajas en hospitales, en tu clínica. Y también hacemos visitas a domicilio porque pues también hay pacientitos que ya es difícil trasladarse. Ok, perfecto. Le damos un aplauso a la doctora Jackie Herrera. Gracias. Si les gustó este episodio, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, like al video, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos. Si quieren un resumen de este o cualquiera de los demás podcasts, suscríbanse en marcoantonioregil.com/aprendamos, donde les podemos dar completamente gratis un resumen semanal con datos extra, de hecho, que a veces no se cubren aquí en el podcast, quedan siempre en nuestras investigaciones, quedan muchos datos muy interesantes que les compartimos en nuestra revista digital semanal que se llama Del Podcast a tu Vida, marcoantonioregil.com/aprendamos. Así que gracias de todo corazón, gracias al Hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto aquí en la Ciudad de México que nos ha recibido, y obviamente gracias a nuestro precioso, hermoso público en vivo, nuestras estudiantes y estudiantes de los cursos en línea. Gracias por estar aquí. Gracias. Hasta la próxima y aprendamos juntos. Fiesta Inn Insurgentes Viaducto en Ciudad de México presentó